Bien, comenzamos a grabar. ¿Se acuerda usted del problema de Agresti? Vamos a poner un ratito ahí. De los lagartos, de los diferentes tipos de comida. Entonces, a ver, déjeme ver aquí la página 348. Nosotros habíamos hecho un problema similar en el video que les di, en el video que les subí a YouTube, ¿no? Em, Déjeme ver si lo encuentro. A ver, por aquí estaba. Por aquí estaba. Aquí está. ¿Se acuerdan ese de que teníamos para los distintos lagos, cuatro distintos lagos en Florida, con dos distintos tamaños de, de lagarto y los tipos de comida que ellos tenían, ¿no? Pescado, invertebrados, reptiles, pájaros y otros. Eso estuvo en uno de los videos que hicimos. Entonces, esta es una tabla de contingencia de una, dos, tres vías. De hecho, lo analizamos con cuatro vías. ¿Se acuerda que también teníamos género en el problema que hicimos? Que está subido en aula virtual. Eh, pero en este habían 219, em, sí, 219 lagartos, ¿no? Era lo que teníamos para ese. Entonces, de esos 219, acá en la página 348, que es realmente la 329, perdón, la siguiente 330, tenemos estos, 63 en el lago George. Pero de estos 63, como vimos la vez pasada que el género no era muy importante, de esos 63, eh, en la tabla original teníamos solamente si son mayores que 1,83 metros o menores que 1,83. Eh, y vamos a concentrarnos en tres categorías: pescado, invertebrado y otros. Y vamos a ver por qué en un minuto. Pero estos son los datos que vamos a considerar. ¿Ok? De los 219 cogemos 63 lagartos y de estos 63 tenemos la longitud del lagarto, qué tan largo es. ¿Ok? Esos datos yo ya los tengo extraídos cuando preparé la clase de hoy, los puse aparte y los puse aquí en un documento aquí. Y por aquí tengo los alligators. Sí. Entonces, si ve que aquí tenemos X es la longitud en metros y Y es invertebrado, pescado u otro. Y F o O. ¿Ok? Entonces, eso de ahí son es los datos. ¿Ok? ¿Le subí estos datos ya a aula virtual por si acaso? Está proyectando solo el PDF, profesor. No sé si está proyectando algo más. Ah, sí, estaba proyectando. Por ejemplo, proyectar la pantalla, ¿ya? Ahí. Estaba proyectando esto. Alligators.txt. Entonces, yo le pasé estos datos por si acaso en aula virtual, se los subí, no recuerdo. No recuerdo si les subí. Ve, aquí estaba en la tela. A ver. Entonces, se los voy a subir a aula virtual. Voy a pausar un ratito de grabación para subirles a aula virtual. Ok, entonces ya tienen ustedes disponibles en aula virtual el, el, el archivo de Alligators. Ya. Entonces, pueden ir siguiendo sus computadoras en RS si lo desean. Ve, ya llegó Yerlin. No me da cuenta que ya había llegado Yerlin. Se escabulló Yerlin nomás. Ok. am, Vamos a abrir R y vamos a analizar estos datos de los lagartos, ¿ya? Los lagartos de la Florida.
Y esperamos un ratito. Ah, que se abre el R. Comenzamos un nuevo script. Este es el que el otro día les estaba mostrando con la binomial negativa. Eso ya tiene ese script. Entonces vamos aquí a poner lagartos. A lagartos le asignamos. A lagartos le asignamos read table. Read table. R alligators. Punto txt. Y ese tiene, quédate quieta, Donatella. Y este tiene cabecera. Header igual true. Muy bien. Entonces ahí se deben haber leído los lagartos. Dos variables, la variable X y la variable Y. Muy bien. Entonces vamos a tratar de hacer dos gráficos. Primer gráfico, plot Y versus... No, el primero quiero hacer X versus Y para que vean cómo hace Y. Era, y creo que hemos hecho eso antes, ¿no? A partir de lagartos. O sea, aquí ustedes ven, am, ya, solo un detalle aquí antes de seguir. X versus Y lagartos. Ah, a ver Y versus X. A ver, no, ya sé qué pasa. Vamos a ponerle aquí am, strings as factors. Vamos a ponerle true. Entonces ahí se vino ahora lagartos con, que era carácter originalmente, se vino como factor. ¿Ok? Y ahora sí, le graficamos. Ahora sí graficó. Como puse X versus Y, entonces puedo ver para cada tipo de comida la distribución del tamaño de los lagartos, ¿no? Se ve aquí que los lagartos más pequeñitos o los em, invertebrados los comen más los lagartos más pequeñitos, ¿no? En cambio, los pescados están más distribuidos o los que comen pescado tienen una distribución bastante amplia de lo que es el tamaño del lagarto, no lo mismo los otros alimentos. Vamos a ponerlo al revés, ahora que es el que realmente necesitamos, Y versus X, a partir de lagartos. Entonces, aquí hizo una agrupación de los X, ¿verdad? Parece ser que X lo ha puesto aquí en escala logarítmica para poder hacer agrupación, porque si ve que de 1 a 2 es menos que de 2 a 3, pero de 1 a 2 es más que de 2 a 3, y de 2 a 3 es más que de 3 a 4. Entonces parece ser que es una escala logarítmica, y podemos ver aquí, por ejemplo, que los lagartos chiquitos casi no comen otro tipo de alimentos. La mayoría comen invertebrados y unos cuantos comen pescado. De hecho, que hay una división entre invertebrados y pescados, ¿no? Pero a medida que van creciendo, aunque comen más invertebrados, cuando ya pasan de los 2 metros, parece que la mayoría come pescado, casi nadie come invertebrados. Aquí crecen un poquito más y vuelve a haber como una preferencia también por pescado otra vez, ¿no? Perdón, por otros. Aquí no come mucho invertebrado, parece que la probabilidad de invertebrado baja cuando el tamaño X es bien grande, ¿no? Entonces, pudiéramos ahí, este gráfico me sirve, ¿no? Para tratar de ver o comprender cómo funciona. Am, pudiéramos también hacer agrupaciones de, de los, eh, de los tamaños de los lagartos. Vamos a ver una cosa, ¿no? Si yo hiciera ahorita un histograma de lagartos $X,
podemos ver que la mayoría de lagartos son pequeños y no hay tantos lagartos grandes, ¿no? Entonces, pudiera quizás hacer esta distribución que me dice el histograma. De 1 a 1,5, de 1,5 a 2, de 2 a 2,5, de 2,5 a 3, de 3 a 3,5, de 3,5 a 4. Aquí tendré un tamaño de muestra pequeñito de 3 a 3,5. Entonces ahí quizás el estimador no sea tan... Tenga una varianza más grande, ¿no? El estimador de las proporciones. Entonces, vamos a hacer... Oh, uno puede, creo que, grabar el histograma. Por ejemplo, H le puedo grabar. Entonces, H contiene los breaks del histograma. Aquí me dice que tiene 7 breaks. Comienzan en uno es el primer break, y el último break es 4. Entonces, el histograma está hecho de 1 a 4. Em, por cierto, ¿cuál es el rango de los X? Déjeme ver aquí, antes de hacer el histograma, cuál es el rango de los X. Lagartos, dólar X. Entre 1,24 y 3,89 están todos los X, todos los lagartos que se han considerado, ¿no? Entonces el histograma me sugiere usar como breaks 1,15 a 2, a 2,5, a 3, a 3,5, a 4. Entonces vamos a usar esos breaks del histograma y vamos a hacer los grupos, los grupos, vamos a llamarle G de grupo. Entonces los grupos de X, vamos a hacer un cut de lagartos dólar X y le vamos a poner como breaks a las siguientes breaks. Entonces le ponemos H dólar breaks. Entonces, ¿qué es lo que este G contiene? G contiene, es un factor con 6 niveles. Los niveles son de 1 a 1,5, de 1,5 a 2, y así, ¿no? Hasta de 3,5 a 4. Entonces, aquí me dice que la primera observación corresponde al primer nivel, la segunda al primer nivel, y así. Usted puede ponerle y verle, ahí están, ¿no? Cada observación a cuál de los grupos corresponde. El grupo o la etiqueta de grupo está dada por este intervalo semiabierto. Bien, entonces ya tenemos los grupos. Yo le quiero calcular las medias de Y por cada, las medias de X y la media de Y por cada grupo, ¿no? Entonces, la media de X, bueno, no la media de Y, ya vamos a ver a qué me refiero. La media de X sería, la media de X sería, am, para cada grupo, vamos a ver, la media de X para cada grupo es de apply. Yo ya les enseñé de apply el otro día, quiero enseñarles uno más. Aggregate, déjenme ver este, aggregate X. X según el grupo G, a partir de lagartos, calcule la media. Creo que esto funciona. Déjeme ver. Solo déjeme revisar rapidito la ayuda de aggregate. Sí. Claro, puede ser una fórmula donde se pone Y versus X. El Y es una variable numérica y el X es variable de grupo. Entonces aquí estoy diciéndole que al X, que es el, la longitud del lagarto, por cada grupo, que en este caso sería por cada intervalo, a partir de lagartos, de la data en lagartos, le aplique la función media. Entonces, eso es parecido al t-apply que vimos el otro día, ¿ya? Entonces, mx, note que contiene 6 medias, ¿verdad? O mejor dicho, mx contiene dos cosas. Si usted pone mx, contiene el grupo y contiene la media de cada grupo, ¿ya? Eso es lo que contiene mx. Y ahora, para cada grupo también quiero calcular eh, la proporción, la proporción de cada factor, ¿ok?
proporción de cada factor. Déjeme pausar un ratito la grabación. Ya, seguimos. Entonces, quiero encontrar por cada combinación de grupo y nivel de Y, quiero encontrar la proporción que se encuentran ahí. Pero quisiera hacer esta proporción por filas, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a hacer una tabla que va a ser, podemos hacerlo así. Puedo usar table, pero vamos a usar un ratito xtabs, a ver cómo nos sale. Xtabs, ponemos aquí versus y ponemos, digamos, quiero poner el grupo más el, el Y, que es el tipo de comida, el tipo de alimento, los datos de lagartos. El G no está en lagartos, pero el G está afuera, ¿no? Entonces, si está afuera, lo coge. Vamos a ver esta tabla. Entonces, la tabla me dice, eh, la primer factor, o la primera variable categórica, está para las filas, es el X, y la segunda para las columnas, es el Y. Este viene siendo una especie de categorización de los X para poder graficar, ¿no? Y aquí simplemente tengo eso. Entonces, ahora las proporciones van a ser, eh, vamos a poner el table, el prop table de tabla, pero por cada fila. El margen va a ser por fila X. Recuerde que la primera dimensión es filas, la segunda dimensión es columnas, la tercera dimensión no hay en este caso, pero puede ser una tercera dimensión. En este caso, como quiero por la primera dimensión, será por filas. Entonces, la proporción que está aquí, si usted le ve, por fila suma 1. Entonces, punto 38 más punto 53 más punto 07 suma 1. Punto 25 más punto 6 más punto 15 suma 1. ¿Ok? Y ahora quiero hacer con esto un matplot mx $x, que son las medias. Ese va a ser mi X y mi Y va a ser prop. Matplot es un matrix plot, ¿no? Entonces, aquí vemos qué sucede con la proporción para el grupo uno, ¿verdad? El grupo uno es pescado, por si acaso, ¿no? Entonces, vemos que aquí el pescado o la probabilidad o la proporción de pescado, punto 38 baja a punto 2, de ahí sube a 1, de ahí baja a punto 6, de ahí baja a punto 33, de ahí sube a punto 83. Entiendan que estos de acá tienen mayor varianza, ¿no? Tienen más, eh, son más, bien. Entonces, por ejemplo, el grupo 2 que viene siendo los invertebrados, ¿no? Eh, aquí sube y de ahí aparece, creo que acá, ¿no? 2, 2, 2, 2. Aquí es alta como que, y acá es baja. El grupo 3 aquí como que es baja y acá como que sube un poco, pero luego baja. Entonces, pudiera ser. Vamos a ver cómo nos va para la modelación de este. ¿Ya? Pero ahí tenemos más o menos una idea de cómo lucen los datos. O cómo lucen las proporciones al menos, ¿no? Después veremos qué modelo no se ajusta. Ahí está con el matplot. Muy bien. Una cosita que le quiero hacer a este matplot es ponerle que el xlim sea igual a 1 y 4, porque así coincide con el del histograma que hicimos temprano y con los grupos que tenemos, ¿no? De 1 a 4. ¿Ya?
Y otra cosita que le quiero hacer Matplot es que el PCH, el uno se supone que es fish o pescado, el 2 es invertebrado y el 3 es otro. Entonces también pueden hacer eso, ¿no? Em, y ahí los podemos también ver mejor, ¿ya? Bien, vamos a hacer ahora sí el modelo de regresión logística multinomial nominal. Ese el otro día lo vimos y estaba en NNet. ¿Se acuerdan que teníamos que abrir la librería NNet? Y en NNet tenemos para el modelo uno tenemos el multinom. Entonces, multinom vamos a poner simplemente Y versus X a partir de lagartos. ¿Ya? Convergió después de pocas iteraciones y pudiéramos intentar volver a hacer este gráfico y agregarle aquí, eh, vamos a agregar un nuevo X. A ver, vamos a agregar una eh, X. Vamos a ponerle una secuencia de 1 a 4 de 0.1 en 0.1, ¿ok? Entonces van a quedar unos 40. Vamos a ponerle 0.05 para que queden unos 80. Bueno, menos, porque 30 quedaban, el otro lado quedan unos 60. Entonces vamos a crear esa secuencia de X, esto es un pocotón de X ahí que están, y vamos a crear un pronóstico del modelo uno. El pronóstico del modelo uno será, am, vamos a poner este acá abajo, ya, el pronóstico del modelo uno será predict. Esto ya hicimos la otra vez en la otra clase. Ponemos del modelo M1, ponemos data frame, data frame X, perfecto. Type, le ponemos probabilidad. Entonces, este P1 es una matriz que contiene las probabilidades de cada X de la secuencia de aquí, ¿no? Entonces, le ponemos aquí matlines X, P1. Y ahí está, ¿no? Y ese es el ajuste. El verde como que no se ajusta tanto a esas proporciones. El rojo medio un poquito más los invertebrados, ¿no? Y el del pescado puede ser, pero aquí hay uno que otro que se ve medio no tan bien ajustado, ¿no? Entonces, la idea es que los puntos o las proporciones están alrededor de las rectas. Parece ser que aquí la recta del, del número uno, que es pescado, como que se estabiliza aquí, ¿no? No llega a uno, ¿verdad? La de acá no sé si llega a uno, pero pareciera que esta acá llega a uno, ¿no? Y esta no llega a uno porque parece ser de que a medida que ya el lagarto ya va creciendo, según esto, eh, no preferirá solo pescado o solo otros, sino que se dividirá entre ellos, ¿no? Y aquí se queda con una probabilidad, parece, con una asíntota, ¿no? Ahora, ya el otro día vimos un poco cómo hacer eso en R, pero quiero el día de hoy tratar de comprender un poco el modelo uno, ¿ok? Para poder interpretar los parámetros y que ustedes puedan hacer un examen. Antes de hacer eso, sí les voy a mostrar cómo hacer el modelo 2. Por un modelo 2 en el que quiero poner para el modelo 2 x más x cuadrado.
incluir un término cuadrático, ¿no? Para ver si el término cuadrático alguna vez nos ayuda, de alguna manera nos ayuda. Y entonces quisiera incluir para el pronóstico 2 con el modelo 2. Y quisiera incluir el gráfico para ver el modelo cuadrático cómo pudiera afectarse. O ahí está, ¿no? Entonces, gráficamente, visualmente, no es que el modelo cuadrático tampoco es un tan buen ajuste, ¿no? Este verde de aquí se separa del resto, este P de aquí se sigue separando, aunque si ve que ahora permite, como tenemos un cuadrático, permite aquí que ya no sea la asíntota, sino que aquí la probabilidad baje y quizás la de acá suba, ¿no? Entonces, el cuadrático tiene otra connotación. Igual, por ahora vamos a concentrarnos un poquito en el lineal. Vamos a hacer un summary del modelo M1 y quisiera un poco mostrar esto, ¿no? Con la pizarra. Primeramente, ustedes notan que entre los coeficientes no hay uno para pescado. ¿Por qué? ¿Por qué entre los coeficientes no hay uno para pescado? Solamente hay para invertebrado y para otros. ¿Por qué? Pregunta para ustedes. Porque esa es la categoría de referencia. Correcto, Alan. Muy bien. Jean-Pierre se fue, ¿no? Bueno, después ve la grabación. Aunque ya mismo tiene que conectarse para el taller. Esa es la categoría de referencia. Es correcto. Muy bien. Entonces, quisiera tratar de comprender aquí lo que está sucediendo en este modelo, ¿no? Entonces vamos a ver la pizarra un ratito. Eh, pizarra, pizarra. Muy bien, entonces vamos a tratar de comprender aquí las probabilidades, ¿no? Tengo aquí 4.07. Vamos a ponerle 4.1, ¿ya? 4.1, ¿verdad? Es el intercepto menos 2.36x. Es la pendiente aquí, ¿no? Este corresponde a I. Y correspondiendo a O, entonces tenemos menos 1,62. Menos 1,62. Estamos grabando, ¿no? Sí. Menos 1,62 y más 0,52 redondeando X. A ver, no. Más 0,11 redondeando X. ¿Ok? Entonces, estos son los coeficientes con respecto a pescado, con respecto a fish. ¿Ok? Como fish es la categoría de referencia, ¿qué significa este que está aquí, el de invertebrado? Este viene siendo el logaritmo de la probabilidad de Y igual invertebrado dividido para la probabilidad de Y igual pescado. ¿Sí? Vamos a darle fish para que no se confunda con la P de probabilidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que eso representa. ¿Qué representa la de acá? La de acá representa el logaritmo de la probabilidad de Y igual O sobre la probabilidad de Y igual F. ¿Ok? Entonces, nosotros vimos en clases que uno podría despejar las probabilidades, ¿verdad? Em, uno pudiera despejar las probabilidades y, por ejemplo, la probabilidad, primero tenemos un denominador, vamos a hacer un denominador D. El denominador será una función de X y será 1 más E elevado a la 4.1 menos 2.36 X
y más e elevado a la menos 1,62 más 0,11x. O sea, ese será el denominador en los que vamos a poner. Entonces, la probabilidad de y igual invertebrado será e elevado a la 4,1 menos 2,36x dividido para el denominador. El denominador es la suma de los dos más uno, ¿no? Y el otro, ah, déjeme pausar un ratito. Ya, entonces, la probabilidad de y igual o otro será eh, e elevado a la menos 1,62 más 0,11x, ¿verdad? Dividido para el mismo denominador. Y finalmente, vamos a poner aquí al lado, la probabilidad de y igual pescado va a ser 1 sobre el denominador. ¿Ok? Entonces, nuestro denominador se pudiera pensar como, nuestro denominador se pudiera pensar como la, el recíproco de la probabilidad, el recíproco de la probabilidad de la categoría de referencia, ¿no? Entonces, con esa información, con esta información, yo les podría preguntar en un examen, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un lagarto que mide 2 metros coma pescado? ¿Cuál es la probabilidad de y igual F? O les pudiera preguntar, si un lagarto mide 2,5 metros, ¿cuál es la probabilidad de que coma invertebrados? ¿Ok? Entonces, yo pudiera preguntarles así varias de esas, ¿no? Ahora, gráficamente, el modelo, esto tengan en cuenta, ¿no? Que esto puede ir en un examen. La última creo que puse invertebrado, ¿no? Sí, invertebrado. No confundir con pescado. Pescado es F, sino que mi F se me parece a mi I. Ahí está mi I, o puedo poner otros, ¿no? Lo bueno es que los exámenes los tipeo. Ahí está. Entonces, pudiera ser eso. Pudiera ser que les pregunte para un X cuánto es la probabilidad de pescado, para otro X cuánto es la probabilidad de invertebrados y así. O a lo mejor para el mismo X, ¿verdad? Ese tipo de cosas le pudiera preguntar. También les pudiera pedir, digamos, que grafiquen las probabilidades. Pedirles que grafiquen las probabilidades. ¿Cómo funciona eso? Eso a continuación quisiera hablarles un poquito, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros graficar estas probabilidades o saber cómo hacer el gráfico a mano? Porque en R simplemente creamos una secuencia de puntos y les evaluamos, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber características de estas curvas para hallar ciertos valores exactos? Por ejemplo, este corresponde al primer gráfico. Este es el ajuste lineal, era acá, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el valor de la asíntota? ¿Verdad? El de aquí también tendrá una asíntota o no. Otra posible pregunta, ¿no? ¿Habrá asíntota, no habrá asíntota en este? ¿Se acuerda que alguna vez en el ejemplo anterior dijimos que pudiera ser que uno coja un máximo, ¿verdad? Que puede ser que alguno de ellos, por ejemplo, es posible que este verde a lo mejor coja un máximo de y baje, no lo sé, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas quisiera un poquito estudiarlas, ¿no? Para el caso de la regresión multinomial. Entonces, vamos a hacerlo con este ejemplo, pero
en el sentido de que vamos a tener tres categorías y voy a utilizar F de referencia e I y O, pero utilizaré una notación un poquito más general, ¿ya? Entonces, la notación más general que voy a utilizar, vamos a suponer que el denominador es igual a 1 más E elevado a la, digamos, alfa I más beta I X más E elevado a la alfa O más beta O X, ¿ya? Y vamos a suponer que la probabilidad de la probabilidad de Y igual I será igual a E elevado al alfa I más beta I X dividido para el denominador y lo mismo la otra, ¿no? Probabilidad de Y igual O será E elevado a la alfa O más beta O X sobre denominador. Lo que voy a hacer, chicos, se puede hacer también para más categorías, para 4 categorías, para 5 categorías, no hay problema. Yo lo voy a hacer con 3 ahorita porque puedan ver, ¿no? Cómo se hace. Obviamente la probabilidad de Y igual F es 1 sobre D, ¿ok? 1 sobre el denominador, ¿ok? Perfecto. Entonces, para poder comprender estas curvas, para poder comprender un poco eh, en qué consisten o cómo se comportan, ¿verdad? Vamos viendo varias propiedades. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, lo que son las asíntotas, ¿verdad? Vamos viendo las asíntotas. Y vamos a hablar de la asíntota de una sola de ellas, ¿no? Bueno, de dos, de la de I y la de F, porque la de O va a ser similar a la de I, ¿ok? Entonces vamos a hablar de las asíntotas. Entonces yo quiero saber aquí qué sucede cuando X tiende a infinito, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando X tiende a infinito? En nuestro ejemplo particular, el coeficiente de I es negativo, ¿verdad? Y el coeficiente de acá es positivo. Entonces, quiero ver distintos casos. Quiero ver distintos casos, ¿ok? Perdón. Entonces, quiero ver distintos casos. Vamos a ver el caso. Entonces, vamos a estudiar un ratito la probabilidad de Y igual a I, ¿verdad? E a la alfa I más beta I X dividido para D. Entonces, ¿qué sabemos? O vamos a ver el primer caso. El primer caso, beta I positivo. ¿Qué pasaría cuando beta I, qué pasa cuando X tiende a infinito y beta I tiende, digamos, a, y beta I es mayor que cero? ¿Qué pasa cuando X tiende a infinito y beta I es mayor que cero? Este es el primer caso. Beta I mayor que cero. ¿Ok? Vamos a separarlo aquí el caso con una línea celeste. Entonces, sabemos nosotros que si X tiende a infinito, E a la alfa I más beta I X, si beta I es positivo y X tiende a infinito, esto de aquí tiende a infinito, porque tengo E elevado a la infinito por un número positivo. Si beta I fuera negativo, entonces tendría a cero, ¿no? Ya vamos a ver eso en breve. Por otro lado, ¿qué sucede con el denominador? ¿Qué sucede con el denominador? 1 más E a la alfa I más beta I X más, em, Exponencial de alfa, alfa de los otros, ¿no? Beta correcto, del... este es el denominador. Ajá. ¿Qué pasará con este? Bueno, este término
tenderá a infinito. Este término, cuando x tiende a infinito, pudiera tender a infinito si beta 0 es positivo, o finito, o perdón, o cero, ¿verdad? Porque aquí quedaría menos infinito. Si yo tengo x infinito y beta 0 negativo, va a quedar menos infinito. Y a la menos infinito es 0, ¿no? Entonces, tendremos que considerar aquí también otros casos. Este de aquí, ¿qué sucederá si beta O es positivo? Este de aquí tiende, solo este. Vamos a indicar, quiero indicar que solo ese. Vamos a indicar con celeste. Solo este tiene dos opciones. Si beta I o beta O es positivo, este tenderá a infinito. Si beta O es negativo, entonces este tenderá a cero. ¿Sí? Si beta 0 es positivo y x tiende a infinito, entonces estamos hablando aquí de que todo el término tendrá infinito. Pero si este de aquí, si beta 0 es negativo, entonces solo este término de aquí tenderá a cero. ¿Ok? Entonces, es fácil hacer el límite. Vamos a hacer el límite más sencillo. Beta I positivo y beta O negativo. Si beta I es positivo y beta O es negativo, este tenderá a cero. Este es una constante. Y al dividir esto para el denominador, como este a cero, el término que domina arriba y el término que domina abajo es este, ¿no? Y como son el mismo término, cuando usted hace el límite, entonces le va a quedar aquí que la probabilidad de y igual a i irá hacia 1. La probabilidad de y igual a i irá hacia 1. ¿Estamos con eso? Probabilidad de y igual a i irá hacia 1. El problema surge ahora. ¿Qué sucede cuando beta O es positivo? Cuando beta O es positivo, la probabilidad de y igual a i, ¿hacia dónde tiende? Resulta que eso no es necesariamente 1, ¿ok? Eso va a depender, va a depender de, va a depender un poco de cuánto es beta I o beta O en comparación a beta I. Entonces, aquí vamos a tener también varias opciones, ¿no? Entonces, vamos a poner acá aparte un ratito el límite. Vamos a ponerlo aquí. E a la alfa, alfa I más beta IX dividido entre 1 más E a la alfa I más beta IX, beta IX más E a la alfa O más beta OX. Cuando usted hace un límite así, típicamente cuando X tiene infinito, la pregunta aquí es, ¿quién crece más rápido? Y quién crece más rápido va a depender, va a depender de cuánto es beta I en comparación con beta O. ¿Ok? ¿Cuánto es beta I en comparación con beta O? Entonces, vamos a hacer tres casos, ¿verdad? Si beta I, en el primer caso, digamos, si beta I es igual a beta O, si son iguales, ¿verdad? Entonces usted puede dividir arriba y abajo, ¿verdad? O puede multiplicar arriba
por E a la menos beta I. Y abajo por E a la menos beta I. ¿Qué sucede? Al multiplicar por 1 no se altera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Al hacer el producto acá, se simplifica beta I, ¿cierto? Y se desaparece. Al hacer el producto acá, se simplifica beta I, se simplifica beta O porque es igual a beta I, y el 1 se multiplica por E a la menos beta I. Ese se va a hacer 0 cuando, a ver, no, ese no hace 0, ese quedaría E a la menos beta I. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría el límite? Cuando beta I es igual a beta 0. Cuando X tiene infinito, note que he desaparecido, a ver, perdón, menos beta I X, así es, menos beta I X. Ahí sí desaparece, entonces no desaparece. Entonces, al multiplicar por las menos beta I X, arriba y abajo, entonces, déjame aquí poner bien ponerlo bonito, beta I X. Entonces, al multiplicar por esa cantidad de arriba y abajo, aquí se desaparece el beta I X, acá se desaparece el beta I X, acá se desaparece, entonces desaparece el infinito de la mayoría, excepto de este multiplicado por E a la menos beta y X, a lo que X se va a infinito se hace 0. Entonces el límite quedaría E a la alfa I sobre E a la alfa I más E a la alfa 0. Entonces el límite ya no es necesariamente 1, ¿verdad? Sino que es un número entre 0 y 1. ¿Verdad? ¿Y cuánto va a ser? Va a depender de cuánto es alfa i y alfa 0, ¿no? Si alfa i es igual a alfa 0, va a quedar un medio, ¿verdad? Si alfa i es mayor que alfa 0, va a quedar más de un medio, y si alfa i es menor que alfa 0, va a quedar menos de un medio. Pero este sería el límite si beta i es igual a beta 0. ¿Ok? Tengan eso presente. Entonces, aquí vamos a decir que vamos a ponerlo un poquito más abajo. Vamos a ponerlo aquí. Y no. Ah, Y hay otra infinidad, y hay infinita cantidad. Bueno, voy a volver a dibujar más claro. Ah, bórrate. Más rápido, ¿no? Ya. Aquí vamos a hacer, digamos, 3, ¿no? Entonces, sería e a la alfa i, e a la alfa i sobre e a la alfa i más e a la alfa o cuando alfa i es igual a alfa o. Entonces, esa es la una posibilidad. ¿Ok? Ya he puesto ahí la respuesta. Entonces, vamos a poner aquí que esta respuesta, ya. Esto quiero borrarlo, así que quedará en el video. Estoy grabando, ¿no? Sí. Quedará en el video eh, cómo saqué eso, pero no va a quedar en la pizarra porque no quiero volver. Bueno, sí, sí voy a volver a poner. Voy a copiar nomás. Voy a poner, déjeme solo copiarlo para que quede en la pizarra grabadito, ¿ya? Así lo tienen en aula virtual. A ver. Vamos a ponerlo simplemente acá a un lado más lejitos. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces ahora quiero hacer esto mismo, casi igualito. Vamos a copiar y vamos acá a pegar, pegar. Y vamos a poner aquí. Ahí. Entonces quiero ver ahora qué ocurre cuando beta i es mayor que beta 0. Beta i mayor que beta o.
beta de los invertebrados mayor que el beta de los otros, ¿verdad? Como beta i es mayor, esta multiplicación división está bien porque me interesa es deshacerme del mayor, ¿no? Al hacer esta multiplicación, ¿qué es lo que quedaría? Antes lo hice un poquito simplemente diciéndolo, ¿no? Ahora lo voy a hacer. ¿Qué quedaría? Alfa i. Aquí abajo quedaría e a la menos beta i x, que se va a ir a 0, más e al alfa i, ¿ok? Y más, este queda interesante, porque quedaría e elevado al alfa 0, más beta 0, menos beta i x. Como en este beta i es mayor que beta o, ambos son positivos. A ver, estamos en el caso, sí, ambos positivos, estamos en ese caso, ¿no? Beta i positivo, beta o positivo. Pero dijimos si beta o es negativo, entonces todo tiende a 1, ¿no? Entonces, estamos aquí. Como beta o es, como beta o es menor que beta i, esto va a dar negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? A ver, díganme ustedes. Si este coeficiente es negativo, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito con este término? Díganmelo ustedes. Desde hace cero. Se hace 0. Y como el de acá también se va a ir a 0, solo quedan estos dos. Entonces, en el límite, esto es 1. Entonces, si beta i es mayor que beta 0, perdón, aquí era beta. Este es beta, por si acaso. Y corrijan, ¿no? Aquí es beta. Si beta i, si beta i es mayor que beta 0, entonces en ese caso se va a hacer 1. ¿Ok? Y por último, no quería copiar, quería borrar. Y por último, ¿qué pasaría si beta i es menor que beta 0? Si beta i es menor que beta 0, en ese caso hay un cambio que hacer aquí. Si beta i es menor que beta 0, vamos a copiar este. Copiar. Vamos a pegarlo acá. Pegar. Y vamos ahora a hacer el caso de beta i menor que beta 0. De que beta o, ¿no? Primero, si beta o es el mayor, para poder hacer el límite, tendré que usar aquí el que va más rápido a infinito. Es el que tiene que estar aquí, ¿no? Entonces, aquí era beta o. Beta o y acá era beta o. Para que pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucederá aquí? Aquí va a suceder que tendré e a la menos beta o x, lo cual va a ir a, beta o es positivo, ¿no? Entonces eso va a ir a 0. Tendré aquí más e elevado a la alfa o más beta o menos beta y x. ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón. Beta i menos beta o x. Como beta o es más grande, este de aquí también se va a ir a 0, ¿no? El único que sobrevive es el de acá, que va a ser más e al alfa 0. Entonces, esto se va a 0, esto se va a 0, y el de acá se va a e al alfa 0, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa en el numerador? En el numerador tendríamos e al alfa i más beta i menos beta o por x. Entonces, si beta i,
Sí, está bien. Si beta i es menor que beta o, al yo restarle un número más grande, ambos positivos, pero al restarle un número más grande acá, esto se hace negativo. Cuando x tiende a infinito, esto de aquí tiende a cero. Entonces, en el límite, esto se va a 0 sobre e al alfa 0, lo cual es igual a 0. Y entonces, ya tenemos aquí la solución, ¿no? Beta i menor que beta o. Entonces, básicamente, ¿qué va a pasar con la probabilidad de los invertebrados? O la probabilidad de que los lagartos coman invertebrados. Si la pendiente de invertebrado es mayor que la pendiente de otros, entonces la asíntota derecha será 1. Si la pendiente de invertebrados es menor que la pendiente de otros, la asíntota derecha será 0. ¿Ok? Y si ambos tienen la misma pendiente, lo cual es poco probable en un ajuste, aunque pudiera ser que uno crea que tiene la misma pendiente y pueda ajustar un modelo con pendientes iguales aquí. En ese caso, entonces, al x crecer, tiene una asíntota. ¿Ok? No puede pasar de un cierto valor. ¿Estamos? Esa es la idea aquí de la asíntota. Esto eh, vamos a seguir, pero ahora vamos a hacer un taller donde ustedes van a hacer el resto. ¿Ok? Ahorita voy a parar la grabación y vamos a hacer un taller. Y en el taller quiero que van a descubrir ustedes otras asíntotas, van a hacer cálculos de probabilidad, van a hacer otros casos aquí. ¿Ok? Eso quiero analizar o que analicen en grupo. Y también cálculos de probabilidades. También en el taller vamos a hacer para qué casos habría un, un valor máximo de la probabilidad o un valor mínimo, ¿no? Antes del taller voy adelantando un poquito ese, ¿no? Em, Antes del taller. Solamente para ir adelantando un poquito eso porque van a tener que hacer algo, ¿no? Si usted quiere calcular la derivada con respecto a x de e a la alfa más beta x, recuerde que esta derivada será lo mismo, em, e a la alfa más beta x multiplicado por beta. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Cuando usted quiere hacer, por ejemplo, la derivada con respecto a x, ¿verdad? De la probabilidad de y igual a i, entonces puede aplicar las reglas de derivadas que ustedes conocen. Abajo irá el denominador al cuadrado, y arriba irá la derivada del primero por el segundo, es decir, em, beta i e a la alfa i más beta i x. Pero el numerador es e a la alfa i más beta i x, ¿no? Entonces la derivada del primero por el segundo, por el denominador, menos la derivada del segundo por el primero. ¿Ok? La derivada del segundo por el primero, digamos, el primero es e a la alfa i más beta i x, ¿verdad? Pero la derivada del denominador, usted tendrá en su denominador, la derivada de 1 es 0, ¿no? Tendrá e a la alfa i más beta i x por beta i más, más, em, más e a la alfa o más beta o x, ¿sí? Por beta o. Este sería la derivada del denominador. ¿Ok? El 1 se desaparece al derivar el denominador y queda eso. ¿Sí estamos? Ya. Entonces,
vamos a ver qué es lo que queda. Eh, queda el denominador aquí y acá queda, no el denominador, sino que queda esta derivada, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si sacamos este e a la alfa i más beta más alfa i más beta i x? Este i por si acaso. Aparecen ambos y los sacamos como factor común. ¿Ok? Entonces, miren lo que va a quedar aquí. ¿Ya? Em, el primer término, el primer término, em, el primer término aquí, vamos a ponerle e a la alfa i más beta i x, que es factor común, dividido para denominador, multiplicado por si acaso aquí, em, saqué como factor común este y saqué uno de los denominadores. ¿Está bien? A ver, pero déjeme ver. Y el beta ahí también debe quedar dentro del concepto. Ya. O Y acá, vamos a ver, espérate un ratito, déjame ver cómo es que queda. Acá quiero otro denominador. Es que el beta i no es factor común. Entonces aquí va a quedar beta i. A ver, no, yo mismo me estoy confundiendo. Déjame volverlo a hacer. Tienes razón, profe. A ver, profe. Tienes razón. Ya, entonces, vamos a separarlo, ¿no? Aquí tendré beta i e a la alfa i más beta i x, ¿verdad? Dividido para den. Dejémoslo así. Menos, y aquí tendré, es que acá es lo que quiero hacer. E a la alfa i más beta i x dividido para den por, por em, beta i, beta i, e a la alfa i más beta i x más beta o, e a la alfa o más beta o x dividido para den. Ahí sí, y te siguiendo los consejos del profe. Entonces, el primer término es este, ¿no? Es beta i por este exponencial y por el denominador dividido por el denominador al cuadrado, se simplifica el denominador. El segundo término, el denominador al cuadrado lo he repartido en dos, ¿no? Entonces queda así, y acá queda este sobre el denominador más este sobre el denominador. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué queda. Queda beta i por la probabilidad de y igual a i, menos la probabilidad de y igual a i multiplicado por beta i por la probabilidad de y igual a i, ¿verdad? Siempre queda beta i, no queda beta o. Ah, no, solo de acá queda beta o, ¿no? Ya, está bien. Más beta o por la probabilidad de y igual o. Así es como queda, ¿no? Quizás agrupar, puedo agrupar aquí los elementos que tienen beta i. Entonces, beta i me queda aquí por la probabilidad de y igual a i, aquí por la probabilidad de y al cuadrado. Entonces, me queda que beta i, voy a poner por pi sub i por 1 menos pi sub i. Menos, menos beta o,
que multiplica a pi sub i por pi sub o. ¿Ya? Entonces, la derivada de la probabilidad de y igual a i con respecto a i, ¿verdad? Queda beta i por pi sub i por 1 menos pi sub i, menos beta o por pi sub i por pi sub o. Esta es la derivada con respecto a x de la probabilidad de y igual a i. ¿Ok? Esa es la derivada, bien sencilla. Entonces, para que tenga un máximo o un mínimo, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que esta derivada ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta aquí es, ¿se puede hacer la derivada igual a 0? Vamos a ver. Para que esta derivada sea igual a 0, entonces, si quiero igualar la derivada a 0, si yo digo que la derivada con respecto a x de la probabilidad de y igual a i se iguala a 0, esto implicaría que beta i pi i por 1 menos pi i sea igual a beta o por pi i por pi o. Se simplifica estos dos. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad? Es que beta i por 1 menos pi i sea igual a beta o por pi o. Esa sería la posibilidad de que la derivada sea 0 en algún punto. Recuerde, para algún x. Si la derivada es 0 para algún x, entonces estamos en un máximo o en un mínimo. ¿Ok? 1 menos pi i, por cierto, viene siendo pi o más pi f. Pi o más pi f. Igual beta 0 pi 0. Entonces, va a depender de las otras dos probabilidades. Vamos a hacer aquí una pequeña, quedaría aquí beta i menos beta o por pi 0 es igual a menos beta i. O, ¿sabe qué? Para que no me quede ahí un menos, voy a hacer un poquito al revés. Vamos a hacerlo así. Em, beta i por pi f, beta i por pi f es igual a em, beta o menos beta i por pi o. Si yo puedo hallar un x para que se satisfaga esta relación, entonces, entonces em, he encontrado un valor para el cual existe un máximo o un mínimo. ¿Ok? Ahora, ese x no siempre existe. ¿Cuándo es posible que exista este x? Este x es posible que exista, este x es posible que exista cuando beta i, digamos, beta o menos beta i, tiene que ser del mismo signo que beta i. ¿Por qué? Porque pi f y pi o son positivos. Entonces, si este de aquí uno es positivo y el otro es negativo, ya no pueden ser iguales. Entonces, beta o menos beta i tiene que ser del mismo signo que beta i. ¿Ok? Recordemos también que pi o, recordemos que pi o, ah, ya la computadora no está feliz. Pi o es igual a 1 sobre el denominador por e a la alfa o más beta o x. ¿Verdad? Entonces, si ponemos eso, tendremos aquí beta i
pi f igual beta o menos beta i por perdón, sí. Este 1 sobre el denominador es pi f, ¿no? Entonces quedaría aquí por pi f, ¿verdad? Y por e elevado a la alfa o más beta o x. Pi f se cancela. Pi f se cancela. Y ya nos va quedando algo, ¿no? Note que me queda aquí beta i sobre beta 0 menos beta i, logaritmo natural de eso, igual alfa 0 más beta 0x. Esto existirá solo si beta i sobre beta 0 menos beta i es positivo. Porque si no tendría el logaritmo natural de un número negativo, ¿no? Y eso no pudiera. Entonces aquí vemos que x es igual a 1 sobre beta 0 multiplicado por menos alfa 0 y más el logaritmo natural de beta i sobre beta o menos beta i. ¿Ok? Ahí tendríamos un máximo o un mínimo. Entonces vamos a ver para nuestros valores que teníamos temprano, ¿no? Beta o es menos 0.11. No, 0.11 positivo, ese es beta o, ¿verdad? ¿Y cuánto es beta i? Beta i es menos 2.53. Entonces aquí iría, digamos, menos 2.53. Este sería el denominador y el numerador será menos beta i. Eso da un número negativo, menos 0.95. Como eso da un número negativo, entonces no puede haber un máximo o un mínimo. Porque aquí esto da un número negativo, entonces no se puede hacer. Sería imposible, no hay ningún x para el cual la derivada de cero. Entonces, esa curva, la probabilidad de x y no tiene, de y igual a y, no tiene un máximo o un mínimo. ¿Ok? Vamos a parar ahí la grabación. En el taller voy a preguntarles para máximos y mínimos de la probabilidad de y igual a o y de y igual a f. De y igual a o parecida, pero la y igual a f es un poco distinta, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en el taller, eso lo van a hacer ustedes. Hasta ahí la parte del- de la, del- de la clase y de lo que yo hablo y ahora ustedes van a hacer el taller. Entonces voy a parar la grabación hasta ahí. ¿Ok?